amigos, en este horario de Vale por 3, que son los sábados de 12 a 3 de la tarde, hemos estado agotando una temporada con algunas entrevistas que puedan generar un nivel de interés importante, con temas importantes, con amigos que uno aprecia y respeta mucho, como es el caso de este sábado. Quiero, antes de presentarlo de manera formal, enviar un saludo afectuoso a todo el público que a través de Telesistema, al Canal 11, sintoniza con nosotros, y también a la comunidad dominicana que a través de la señal de Televisión Dominicana sigue las incidencias de este programa. Tanto Vale por 3 de 12 a 3 los sábados, como más Roberto los domingos también de 12 a 3. Marino Zapete con nosotros. Bienvenido, Marino. Un honor, un gusto volver a conversar con usted. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la vida y cómo va la familia? Gracias, Roberto. Sí, muy bien, la familia bien, y haciendo lo que tengo que hacer, que eso es lo que uno debe hacer, lo que tiene que hacer. Así es. Sí. Marino, hemos visto en las últimas semanas, o en los últimos meses, cómo a través del YouTube hay una alternativa que se ha construido desde el punto de vista digital para que el contenido que usted emite todos los días pueda tener conexión. Vi una foto suya recientemente, una foto que usted publicó, de un grupo de jóvenes también con una de sus obras. ¿Cómo siente usted que esta generación se va conectando con ese periodismo serio, con esa información precisa, veraz, con esa actitud de responsabilidad frente a las cosas que ocurren en el país? Bueno, yo pienso que siempre los cambios, la gente los resiste, porque imagínense, yo soy, por ejemplo, un anciano, y lo que a mí me cuesta para reinsertarme en las nuevas formas de hacer comunicación, el sacrificio que me cuesta a mí es doble. No es el que le cuesta a usted ni el que le cuesta a mi hijo. Claro. Y de hecho muchas veces necesito el soporte de gente más joven que yo para poder entrar. Pero ahora, ¿comprende esa nueva vida, esa nueva realidad, esa nueva situación en la que la humanidad se encuentra? Bueno, en el caso mío, lo mío era o perece, ¿verdad? Claro. O te adaptas. ¿Por qué? Porque yo no soy de las personas, a diferencia de ustedes que han tenido la fortuna de que los medios tradicionales de comunicación los han visto como proyectos estables, no muy contradictorios, y le han dado un cobijo durante muchos años. Sí. Yo no he sido esa persona, porque yo soy una persona muy contestataria, y lo mío no han sido proyectos empresariales como la mayoría, por ejemplo, como mi amigo Hochi, que yo digo, Hochi, tú cabes en todas partes, qué chulo. Sí, así es. Sí. Entonces, hubo un momento en que estuve tan acosado y acosado, que no solo se perseguía cuando estaba en un canal, sino que se amenazaba cuando se oía que posiblemente yo iba para otro canal. Entonces, era obligado que yo buscara las opciones que ofrecía el medio. Y la verdad es que las redes han constituido un espacio a través del cual uno, con mucho sacrificio, con muchas limitaciones y con mucho más trabajo que el que hacía antes, en el caso de la gente vieja, ¿verdad? Sí. Pues ha abierto esa brecha. Y yo quizás, porque esto yo no lo había dicho, pero realmente cuando a mí, por ejemplo, Jean Alain Rodríguez presionó a la gente del canal donde yo estaba y sacaron mi programa del aire, hubo un momento en que yo pensé dejar esto. Sí. Bueno, porque en definitiva yo nunca he vivido de este ejercicio. Yo he tenido un empleo durante más de 30 años y he vivido de eso, y ese empleo no ha sido en el medio periodístico. Entonces yo dije, bueno, voy a dejar esto, pero dije, lo voy a postergar porque yo no podía como dejar lo que yo entendía que era una casta mafiosa que se había adueñado de todo, y entendía que debía jugar ese rol en ese proceso en lo que esa casta salía. Entonces esa casta ya salió,
y yo no tengo la esperanza de que los nuevos que están ahí se conviertan en una casta similar. Entonces yo pienso que ya mi futuro en los medios de comunicación no es algo para mucho tiempo, además estoy cansado, pero definitivamente tengo un gran espacio, tengo una gran cobertura, mis programas llegan a mucho más personas que antes. Yo tengo casi 500,000 de seguidores en Twitter y yo transmito por Twitter en vivo mi programa. Tengo 265,000 suscriptores en mi canal de YouTube. Tengo más de 200,000 en Facebook y yo transmito también por Facebook. Y una buena parte de los videos se reproducen en Instagram, que también tengo más de 200,000 seguidores, y obviamente mi gran público de los Estados Unidos, que es a través de Televisión Dominicana. Yo ya tengo 11 años transmitiendo mi programa para Televisión Dominicana, para la diáspora. Marino, el pasado lunes, 16 de agosto, se cumplió el primer año de gobierno del presidente Abinader. He escuchado algunas de sus expresiones de que tenemos un año con un presidente honesto, decente, y que tenemos un año con un ministerio público que en efecto es independiente y que ha estado actuando en consecuencia. Fuera de la figura presidencial y de la figura del ministerio público y de lo que ellos representan, ¿no hay nadie que esté en sintonía con eso y que constituyan un verdadero cambio en este primer año de ejercicio del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Abinader? Bueno, eso es como le dicen a uno cuando uno tiene, por ejemplo, el que está en televisión suele tener muchas ropas, muchas corbatas, obligado porque la gente te ve hoy. Claro. Y entonces con eso, y si dura 3 meses sin verte, y coincidencialmente te puso y te dice, pero Roberto nada más tiene una sola corbata, porque es la misma. Claro. Pero es que pasaron 3 meses. Sí. Entonces eso obliga a que uno tenga que estar renovando cosas. Y entonces hay una técnica que dicen, si hay algo que tú pasa 2 meses sin usarlo, es porque eso no, sácalo, ¿verdad? Entonces, cuando me preguntas si no hay alguien más, me puse a pensar así, y la verdad es que no se me ocurre, yo no estoy diciendo que no, pero no se me ocurre para los fines míos, porque yo no soy gente que cree que un gobierno deba empeñarse solo en los parches, porque gobernar es una tarea sumamente difícil. Sí. Y solamente la cotidianidad, y no solamente en un gobierno, en este programa, los problemitas que se van presentando, se le dedica más tiempo que al tiempo que se le dedica a conceptualizar el programa, a pensarlo. ¿Y qué es la sustancia aquí? Es eso, las ideas, cómo pensar, cómo enfocar, tener un espacio que llegue a la gente. Entonces, para mí, un gobierno que necesita este país es un gobierno que se enfoca en lo fundamental. Un gobierno que es capaz de crear una estructura sobre la cual se soporte la democracia, que la pueda ayudar a cualificarse, que haya institucionalidad, que hayan reglas definidas y seguidas. Cuando usted ve lo que ha sido este año de gobierno, parecería que solo el presidente y el Ministerio Público han entendido eso. ¿Por qué usted lo dice? Porque hay otras áreas en el gobierno. ¿Usted no siente que hay una mejora significativa apreciada por la gente, por la población? ¿Por ejemplo? No, le pregunto a usted. Sí, yo sé. Yo le pregunto y usted me dice. No. Me dice sí o no. Aquí el entrevistado es usted. Sí, yo soy el entrevistado. Sí. Pero la manera en que me lo decía es como que está convencido que sí, que hay otras áreas. Yo se lo estoy diciendo para que usted me diga. Sí. Porque hay otras áreas, en efecto. Ajá, entonces, ¿no siente usted que en otras áreas hay un avance?
Bueno, eso era lo que yo quería saber, en qué área usted la veía, porque... Pero no soy yo. Sí, pero déjeme decirle, para que no tenga que asumir con una culpa que debo asumir yo. Ajá. Mire, yo no he hecho una evaluación crítica, seria, exhaustiva del desempeño de cada funcionario. Evidentemente. Y yo no puedo, cualquier cosa que yo diga en ese sentido, yo diría que sería muy superficial. Pero le llega Ahora, algo a la mente, Marino, porque usted cuando habla de que tenemos un presidente decente y tenemos un ministerio público que ha estado funcionando, en efecto, usted no ha tenido que profundizar para llegar a esa conclusión. no, porque es una práctica diaria evidente. Por ejemplo, el presidente dijo que él quería un ministerio público independiente. Él solo, dentro del PRM, porque la mayoría en el PRM no estaba en eso. Pero, y él, perdóneme. sí, complete. Entonces, él trabajó por eso y lo hizo. Nombró ese ministerio independiente. El presidente dijo, yo quiero una Cámara de Cuentas que no sea un reparto de personas que no sean militantes políticos. Lo hizo. El presidente dijo, yo quiero una Junta Central Electoral en ese sentido. Digo, yo quiero que la selección de los jueces en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral, los que fueron sustituidos en la propia Suprema Corte de Justicia, que eso no sea traumático y que las personas que se elijan ahí sean personas no cuestionables. Él dijo, yo no voy a tener a un familiar mío haciendo negocios al lado mío. Yo soy una persona que amo a este pueblo y yo creo que él ha ido demostrando... Con los hechos. Exacto, sin que yo tenga que hacer una auditoría más profunda con los hechos, que realmente él es, y si se mide su nivel de aceptación, si se mide se va a dar cuenta que es él la figura de este gobierno más respetada, más aceptada, más compartida por la población. El Ministerio Público ni hablar. Si el Ministerio Público mañana pierde la credibilidad, ahí esto se acabó. Entonces, las otras cosas que se han hecho, los otros funcionarios que están ahí, yo he visto a muchos que lo que han constituido verdaderamente es un dolor de cabeza y que el presidente tenga que andar cubriéndolos, enmendándole la plana privadamente y protegiéndolos, y a otros que no sé, que no he visto descollar su accionar. Entonces yo no veo en términos cualitativos qué es lo que han hecho la mayoría de los funcionarios de este gobierno. He recibido algunas informaciones y preparándome para este conversatorio con usted, bueno, veía cómo militantes y seguidores del expresidente Leonel Fernández, bueno, la emprendían con usted por unas declaraciones donde usted, desde su perspectiva, decía que Leonel Fernández era uno de los presidentes más malos que habíamos tenido. No sé si era la expresión exacta, pero bueno, era una expresión negativa sobre su ejercicio en el poder. ¿Qué elementos usted reúne como para llegar a esa conclusión, Marino? Mire, lo que pasa es que usted tiene expectativas de las personas en función de lo que usted piensa que son las personas. Así es. Yo vengo aquí a este programa y vengo con la expectativa de que voy a ser tratado con aprecio, con respeto, con decencia, porque eso es lo que yo espero de Roberto desde que lo conozco. Así es. Me sorprendería grandemente no recibir eso. Entonces, Leonel Fernández es una persona que conozco desde muy joven, porque fue mi maestro en la universidad. Aunque Leonel no me lleva tantos años, pero fue mi maestro y uno de los maestros que yo considero un buen maestro. Entonces, conociendo el maestro que fue Leonel en la universidad y conociendo también lo que Leonel sabe del mundo internacional, de la democracia. De su preparación y todo eso. Exacto. Entonces, yo digo, lo primero es que Leonel, después de ser presidente 12 años en este país, dejó la peor educación media y básica de América Latina. Eso está documentado, eso no lo digo yo. Entonces, para un maestro y un hombre educado,
que le toque ser presidente por 12 años de un país y lo fundamental para un pueblo, que es la educación, quede la peor educación media y básica de América Latina, para mí eso es decepcionante e inentendible e inaceptable. ¿Usted no comprende, Marino, que él quiera insistir con la presidencia de la República después de 12 años? Perdóneme porque no me voy a quedar en la educación solamente. Sí, Leonel es un individuo que hasta donde yo sé, Leonel nunca ha tenido ese gran deseo por acumular dinero para él. Incluso en conversaciones que él y yo hemos tenido, muchas después de que él es presidente y eso, yo sigo viendo el mismo tipo en ese sentido. Una persona austera que le gusta el poder y todo eso, pero una persona que no hace ostentación de bienes. ¿Cómo, Roberto, pudiera la gente? No es una pregunta para ti, porque sé que no te gusta que te pregunten, para no meterte en el hoyo. ¿Cómo pudiera entenderse que Leonel Fernández tuviera como personas sus más cercanos, fueran Félix Bautista, Diandino Peña, Víctor Díaz Rúa? Hay mucha gente muy buena y gente muy decente, muy honesta, que estuvieron en los gobiernos de Leonel, pero a la orilla. La gente que estuvo más cerca de Leonel, ministros de Obras Públicas, porque no solamente fue Víctor Díaz Rúa, es gente altamente desacreditada. Y todavía hay personas que no llegan a la cercanía de Leonel, no llegan como llegan esas personas. Esas personas siguen siendo muy cercanas. Y no solamente en el sector público, en los políticos, también a nivel privado, los amigos de Leonel de ese tipo han sido más o menos lo mismo. Entonces, para mí, que Leonel no tiene, y ahora te respondo a la segunda pregunta, o sea, no tiene ningún atractivo para el país, porque ¿cuál es la promesa del día a día en las personas? Venimos hoy, no llenamos las expectativas en el programa y la gente dice, mira, no me gustó tanto el programa por tal o cual cosa, pero ¿qué quiere Roberto? Bueno, lo primero es reconocer que hubo algo que no estuvo a la altura, claro, para compensar eso en una nueva ocasión. Exacto. Leonel es perfecto. Él es perfecto. O sea, cuando Leonel se ha parado ante el pueblo a decir, bueno, yo creo que cometimos tales o cuales errores, no, él es perfecto. Él ofrece volver a hacer lo mismo que ha hecho, sin enmienda alguna. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros de presidente esta sociedad a un individuo que ha gobernado 12 años con el mismo método, que ha hecho las mismas cosas y que esas cosas no han sido fructíferas para este país? Entonces yo digo, para mí él es el peor. ¿El peor por qué? Porque él tenía mucho que dar y pudo haberlo todo. Yo nunca le he reclamado a Hipólito, ni siquiera al propio Danilo, excepto las cuestiones puntuales malas que hizo, porque Danilo es una persona mala personalmente, pero Danilo Medina es un individuo, como yo te dije la otra vez que estuve aquí, que no ha leído 2 libros. Danilo no. A Danilo, por ejemplo, como yo le he comentado al presidente de la República, uno no le reclama nada en cultura al gobierno de Danilo. ¿Qué sabe Danilo de cultura? Ahora, lo que no se le pudiera perdonar al presidente Luis Abinader es que pase 4 años ahí y entonces eso sea un desastre. Entonces, no puedo perdonarle a Leonel Fernández que haya sido presidente 12 años, que haya hecho lo que ha hecho y que ahora quiera volver a ser presumiendo que todo lo hizo bien. Y si ellos quieren ponerse guapos conmigo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Marino, el pasado miércoles el presidente Luis Abinader, en un acto en el Palacio Nacional, rindió
cuentas al pueblo dominicano sobre su ejercicio en estos primeros 365 días. Dentro de los anuncios que hizo el presidente, en el marco de sus 12 reformas, había una a la Constitución de la República para oficialmente y dejarlo amparado y con constancia en la Constitución, la creación del Ministerio Público que no esté supeditado a la decisión y al decreto presidencial. ¿Usted cree que es factible, es posible en estos momentos? Desde el punto de vista político se habla de que no se contaría con una mayoría calificada en el Congreso de la República para eso, que tendría que negociarse con otras fuerzas, que el PLD tendría que participar. Ahí entra la dinámica de si es bajo el criterio o la circunstancia de que se habilite al expresidente Medina. En fin, ¿usted cree que hay condiciones desde el punto de vista político, social, para desarrollar eso que el presidente ha pedido, ha anunciado al país? Mire, Roberto, y yo quiero que la gente que está viendo este programa haga conciencia de esto. Si Luis Abinader estuviera proponiendo que él quiere reelegirse o alguna ganancia personal para él, uno pudiera decir que los otros actores políticos entonces también quieran sacar una tajada, claro, y quieran que en esa reforma de la Constitución establecieran algo que ellos pueden sacar ventaja. Ahora, ¿cuáles son las propuestas concretas que Luis Abinader ha conceptualizado y que va a discutir con la sociedad? Porque no solo lo va a discutir con la comunidad política, sino con la comunidad empresarial, con los líderes de opinión, claro, y con todas las instancias que son estructuras que tienen que ver con la idea y con todo eso. Así es. El Ministerio Público, que sea independiente. ¿Qué gana Luis Abinader personalmente con no manejar a su criterio, a su discreción el Ministerio Público? No, se diría que lo que hace que pierde, porque aquí lo que han hecho los otros es que han tenido su Ministerio Público, como lo tuvo Danilo, como lo tuvo Leonel, como lo tuvo Hipólito Mejía, que mediante un solo decreto quitó a todos los ministerios públicos que en ese tiempo se podía, los quitó a todos cuando llegó. Entonces, cada presidente en los últimos años ha tenido su Ministerio Público para que lo dejen gobernar tranquilo y no les persigan a sus corruptos ni nada de eso. Entonces, nadie le puede decir a Luis Abinader que él busca ventaja con eso. Si Luis Abinader quiere blindar, por ejemplo, que la Junta Central Electoral quede integrada por personas independientes de los partidos políticos que no obedezcan la línea de determinados intereses del poder, ¿qué gana él con eso? Él ganaría con una junta suya, como han tenido su junta los otros. Si Luis Abinader quiere una Cámara de Cuentas y que eso se blinde en la Constitución, independiente por personas íntegras, reconocidas su solvencia moral y su independencia en la sociedad, ¿qué gana él con eso? Porque él ganaría teniendo su Cámara de Cuentas. Si en la justicia, por ejemplo, él quiere hacer blindajes institucionales que le den más independencia a la justicia, ¿qué gana él? ¿Quién puede tener en este país la cachaza y la cara dura de pararse a decir que se opone a eso? Yo ya quisiera ver quiénes de los políticos se oponen a eso, porque nos hemos pasado, por lo menos yo, en los 30 y tantos años que tengo en el ejercicio de la comunicación, nos las hemos pasado, todos los sectores democráticos, empresariales, abogando por un Ministerio Público independiente, por una justicia independiente, por una junta que no sea un dolor de cabeza cada vez que hay unas elecciones, por una Cámara de Cuentas que ayude a la fiscalización real del uso de los fondos públicos. ¿Con qué moral puede venir la iglesia, los políticos, los empresarios a oponerse a algo similar? Es decir, Luis Abinader no tiene
no tiene que negociar absolutamente nada, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es montándose en un anhelo que esta sociedad Una aspiración de institucionalidad. Claro, de institucionalidad, de fortalecimiento verdadero de la democracia, de cualificación del sistema democrático. Entonces, claro, si ellos no tienen la capacidad de hacerle ver al pueblo que es eso, ellos se pueden dejar engatusar y posiblemente pueden venir Iván Lorenzo o estos tipos que tienen ellos que hablan cualquier cosa en el Congreso y salir y manipular a la gente. Pero desde el punto de vista que ha sido concebido y planteado, y usted lo ve correcto. Sé que no solo correcto, es que por fin alguien se preocupa por hacer algo que cualifique a la democracia y a la sociedad dominicana, que la institucionalice, que sería el mayor aporte que pudiera hacerse en 4 años un gobernante, porque lo otro es tapar hoyo, pero esto sería un cambio sustancial para la verdadera institucionalidad de una democracia. Marino, usted como ciudadano, en este contexto vamos a sacarlo, que usted es un periodista influyente, que es un hombre de los medios de comunicación, que la gente le sigue, que la gente busca sus opiniones, pero como un simple ciudadano, si usted tuviese la oportunidad de recomendar 3 aspectos para mejorar del gobierno en este segundo año que ya va corriendo, ¿qué sería? ¿O cuáles serían esos aspectos? Bueno, yo pienso que el presidente tiene un afecto personal por algunos de sus cercanos, gente que le ha sido quizá leal en el ejercicio de la política, gente que le ha tomado aprecio personal, gente que tiene una ganancia histórica por su militancia en el PRD y en el PRM, que lo del PRM no es tanto porque solo son 6 años que lleva, pero que la gente le pasa la cuenta del PRD también. También se la pasa. Entonces yo creo que el presidente ha mantenido gente que más que ayudarlo, le dañan. Ese es un aspecto que yo creo que debe mejorar. Por ejemplo, porque yo no tengo... mire, para mí, si el señor Lisandro Macarrulla de verdad aprecia al presidente, debería renunciar, porque el presidente no le va a pedir pero que no es una renuncie. medida muy tremendista suya, Marino. Bueno, no pero yo creí que tú me habías preguntado para que yo dijera lo que yo pienso. es lo que usted piensa, pero sobre eso ¿no cree usted que ese pensamiento va mucho al extremo? Es una pregunta. Bueno, yo no pretendo que tú estés de acuerdo conmigo. Ahora, me preguntas qué cosa debe mejorar. Sí. Yo creo que en vista de que el presidente no ha quitado a Lisandro Macarrulla y que quizás no lo va a quitar porque quizás el presidente dice, bueno, pero él no ha cometido ninguna cosa por la que yo tenga que quitarlo. Pero Lisandro Macarrulla es un hándicap para el gobierno. Es una persona en que la gente no cree. No cree por su asunto de Sanssouci, por aquel contrato donde Leonel le regaló Sanssouci a él y a Juan Vicini, ¿verdad? Lisandro Macarrulla es un hándicap que le resta confianza al gobierno. Además que está en demasiados proyectos donde se manejan unos recursos que desde el punto de vista institucional no deberían ser manejados por el Ministerio de la Presidencia. Usted tiene al ministro, para que no digan que estoy hablando disparate, usted tiene al ministro de Obras Públicas, el señor Deligne Asensio. Ese señor, de su primer nombramiento, fue nombrar a un general cuñado de él como director de la red vial, donde estuvo antes el hermano de Gonzalo, que es uno de los departamentos más importantes. Él puso a un cuñado suyo, que Danilo lo había hecho general en ese momento. Ahora anda circulando un documento ahí, de que ese señor cogió y utilizó 17 millones de pesos de un fideicomiso que se ha creado para el mantenimiento de las
carreteras y eso, que es con el dinero del peaje que va a un fideicomiso del Banco de Reserva, 17 millones para una rendición de cuentas, cuando el presidente rindió cuentas y dijo lo que se está haciendo en obras públicas. Josefa Castillo dijo allí, no porque en una institución tan técnica como la Superintendencia de Seguros, no porque yo tengo que nombrar a mi gente, y se pavoneó por haber aumentado la nómina de la Superintendencia de Seguros. El presidente de la Comisión para el Desarrollo Provincial aumentó de 2 a 26 millones de pesos, y el último, porque yo sé que está loco porque termine con él. Sí, sí, porque es candela. El último, Peñaguaba. Peñaguaba cogió una millonada de dinero de nosotros y lo repartió a unos artistas. Entonces esa gente no debían estar en el gobierno ya. Entonces es un elemento que a mí me parece que el presidente ha cargado con una serie de gente que no le va a ayudar. Creo que no. Yo creo que aquí hay ese mismo asunto de la rendición de cuentas. Si ya cada funcionario mandó lo que tenía que mandar y el presidente hizo una rendición de cuentas, ¿cómo se va a gastar una millonada cada funcionario rindiendo cuentas? Eso han hecho todos. A mí me mandó mi queridísimo amigo Orlando Jorge Mera una invitación para su rendición de cuentas ahí en el Hotel El Embajador. Eso no es chele, amigo. Yo pagué mucho dinero para presentar mi libro en ese hotel, mi libro más reciente. Yo les digo que eso cuesta, y producir eso cuesta mucho. Entonces así cada funcionario... ¿Usted recomendaría que eso no se hiciera? Y que lo limitáramos a la rendición de cuentas del presidente. Es que ¿cómo usted le puede decir a este pueblo que después que el presidente dijo que el dinero que se cogió prestado antes era para Francachela, cómo usted le puede justificar que el dinero de arreglar las carreteras lo gasten en Francachela? ¿Verdad? La parte de comunicación del gobierno, ahí hay gentes muy queridos, entre los que yo considero que está usted. Yo creo que usted es parte de la parte de comunicación del gobierno. Hay un equipo ahí de amigos y de gente con buenas intenciones. Son amigos míos. Sí, son amigos suyos. Exacto. También. Pero yo creo que el único punto luminoso de la comunicación de este gobierno es Luis Abinader. Él. Sí, él. Yo realmente no, y como yo le digo, gente que yo lo quiero. Por ejemplo, ahí está Milagros. Milagros es una mujer que no solo la quiero, sino que le agradezco, porque claro, Milagros en mis tiempos difíciles fue una de las que me abrió su programa y yo la adoro. Pero ellos no han podido. ¿Qué no han podido? No han podido estructurar, ¿verdad?, una política de comunicación capaz de hacer saber a la gente las cosas buenas y correctas. Ahí está su amigo Homero Figueroa, que Homero es un gran amigo. Yo creo que Homero es un gran profesional del periodismo. Eso no lo hace un gran estratega de comunicación institucional y política, obviamente. Pero también parece que ahí no sé, parece que ahí no se trabaja como equipo. Parece que ahí cada quien tiene su... Y usted lo sabe más que yo porque usted parte de eso, ¿verdad? Eso es lo que parece. Entonces yo creo que la comunicación es fundamental, sobre todo que la gente de la oposición tiene formidables comunicadores, bocinas y con muchos argumentos y experiencias y bien posicionados, y eso ha hecho que muchas cosas se vendan de la forma que no son. Entonces yo creo que hay una debilidad que hay que corregir ahí. A mí me parece que el PRM no, como normalmente ha sido el PRD, porque el PRM es lo mismo, el PRD con un intento de cambiar, pero en el fondo piensan igual, y cuando suman los años de militancia, suman los del PRD, lo cual dice que es el propio PRD. Entonces, un partido que tiene en el poder por primera vez y que antes de que el presidente llegue
a juramentarse, comienzan a abrirle fuego de los máximos dirigentes por el empleo que a mí me toca. O sea, ese partido no está haciendo de soporte y de estabilizador al presidente, y yo creo que ese es un asunto un que ellos elemento deben... también que se debería mejorar, usted entiende, la relación partido-gobierno. No es la relación partido-gobierno, es que ese partido sepa que ese es su gobierno y que tiene que trabajar políticamente para sustentar y hacer que su gobierno quede bien, porque aquí la mayoría, pienso yo, de los funcionarios del gobierno y dirigentes de ese partido son caciquitos que están lanzando su candidatura. ¿A qué puede usted atribuir que ministros y eso anden haciendo un gran acto de rendición de cuentas, gastando millones, cuando ya el presidente rindió cuenta? No, es que esa gente tiene sus aspiraciones políticas. ¿Y cuál es el problema? Eso es intentar cruzar el puente antes de llegar al puente. Claro. Y si usted intenta cruzar el puente antes de llegar al puente, usted tiene problemas. Y ellos tienen que entender que si no hacen un buen gobierno, ni Abinader ni ningún otro de ellos va a quedarse ahí y van a seguir entonces con aquella mala racha de que la gente del PRD no dura en el gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana ha hecho esfuerzos desde la oposición o para unificarse, pero uno siente que está muy diezmado todo eso en el PLD. Su secretario general hicieron una conferencia de prensa luego para responder el tema del discurso, pero uno no siente mucha cohesión en ese sentido y la sociedad todavía reclama sobre expedientes, sobre figuras que están por ahí y que al cabo de tanto tiempo, bueno, la sociedad dominicana no sabe qué ha pasado con determinadas acciones. ¿Cómo ve usted, ya desde el punto de vista como comunicador y hombre muy vinculado a los medios, el rol del PLD en este momento? Mire, yo Muchos creo que dicen aquí, lo que queda, ¿verdad? Sí. Pero ese rol del PLD. Sí, yo creo que aquí el partido de la oposición va a ser el de Leonel Fernández. El PLD no puede llegar a ninguna parte, tiene que diezmarse cada día más, Sí. por muchas razones. Yo siempre se lo dije a Danilo Medina, le dije, usted va a hacer lo mismo que hizo Hipólito con el PRD. Hipólito quiso reelegirse, desbarató ese partido, echó a Tuey de Camps, que era el presidente, lo dividió, no se reeligió y el PRD prácticamente está desaparecido. Este señor, imagínense, quiso imponer al penco. Este señor dividió ese partido. Este señor no pudo su candidato mantenerse. Y este señor es un hombre que tiene un pie en la cárcel y uno fuera. Pero yo pudiera preguntarle al pueblo, por ejemplo, el señor secretario general de ese partido, amigo mío, Charlie Mariotti. Charlie Mariotti fue uno de los tipos que le dieron la pela más grande en su provincia como candidato a senador. Yo creo que fueron 70-30. Ese es el secretario general de ese partido. Y el presidente de ese partido, que no puede hablar, es un hombre que tiene a sus hermanos, a sus cuñados, a todos sus cercanos, presos por corrupción, señalándolo a él con el dedo. Así no hay quien pueda sacar la cabeza. ¿Pero usted siente que él es sería el sepulturero del PLD? Sí, definitivamente. Él lo hizo porque él llegó a un punto, como le pasa a todas esas personas que son ambiciosos y pocos leídos, que no han leído la historia, porque todo está ahí. Y son hechos que se repiten y usted nada más tiene que
leer qué le pasó a fulano cuando quiso hacer tal cosa. Él no se tomó nunca la molestia de leer. Entonces ese partido no tiene ninguna posibilidad, ninguna, de llegar a ninguna parte, excepto diezmarse cada día más y convertirse en PRD o el Reformista, lo que son. ¿Usted entiende que ese sería el futuro del PLD? Ese es casi ya su presente. Lo que pasa es que ellos tienen mucho dinero, sobre todo el dinero robado, porque los actos que ellos presentan son más suntuosos que lo que hace el gobierno, porque ellos tienen mucho dinero, todavía le queda, pero ¿por cuánto tiempo ese dinero va a estar bollante? Entonces, esa es gente que no se puede rehabilitar. Y para colmo, peor mal, ellos tienen a Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, que cada día le succiona, porque ahí no hay un asunto de principios ideológicos, ni ideas, ahí hay ni lealtades, ahí hay que ellos ven, oye, nosotros no estamos bien, y vemos que los números de Leonel van mejorando. Si aquí se va a hacer, por ejemplo, elecciones en el 2024, sí, usted puede estar seguro. El candidato de la oposición sería Leonel Fernández, el candidato de oposición. Claro, a quien habría que ganarle es a Leonel Fernández. Leonel Fernández sacará, obviamente, la mayor cantidad de congresistas, alcaldes, y eso de la oposición, no va a ser el PLD. Y parte de ese fortalecimiento que va a tener Leonel va a ser con esa misma gente del PLD, que casi no pasa una semana sin que se vaya, pero además deja que caiga preso Danilo, que va a caer preso. ¿Usted siente que Danilo va a caer preso? No siento, no, es que tiene que caer preso. Porque si Danilo no cae preso, aquí él era el jefe de la pandilla. Roberto, no podemos hacernos No, yo no digo que no hagamos lo loco. Ahora, ¿usted siente que están las condiciones para eso? La sociedad está en condiciones para encarcelar a un expresidente. Se habla de las condiciones, siempre, cuando las condiciones están dadas para llevar una sociedad va madurando, una sociedad, a eso que me refiero. No. ¿Usted siente que estamos lo suficientemente maduros como para ver eso? No, es que si esperamos a estar suficientemente maduros, ¿quiénes son los que maduran las cosas? Son ellos. Los que han gobernado, los dueños del poder, esos son los que dicen y maduran las cosas. Entonces, no, nosotros tenemos, el pueblo tiene que madurar con carburo para adelantar ese proceso de maduración cuando necesita que algo se madure rápido. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí en el Ministerio Público, lo conseguimos en la Marcha Verde y en la Plaza de la Bandera. Nosotros no le preguntamos al sistema si estaba maduro o no, y ahí lo tenemos. ¿Y quiénes fueron los primeros presos? Los que nadie pensaba, los hermanos de un presidente todopoderoso. Entonces, ese presidente, o sea, ¿cuál es el poder que tiene ese presidente? Ese presidente tiene preso hasta su guardaespaldas. Ese presidente, él está más preso que si estuviera preso detrás de la reja. ¿Por qué? No puede hablar nada. Yo me reí en estos días que escuché al amigo Mariotti diciendo que el silencio de Danilo era estratégico, que se había decidido en una estrategia del PLD. Bueno, si Danilo, ¿qué puede decir Danilo? O sea, en definitiva, a Danilo lo único que le falta es que formalicen su prisión. En este país, nadie medianamente sano de aquí puede pensar que Danilo no va preso. Nadie que esté sano. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, los hermanos de Danilo están presos, ¿por qué? Porque Danilo, todavía en las últimas 2 semanas de su gobierno, ordenó a Pagán que les pagara una millonada a esas empresas. Y esas empresas no cobraban a nombre de Alexis Medina, sino que cobraban a nombre de Testaferro. ¿Qué significa? Que Danilo es parte de eso, porque él no mandó que le pagaran a Alexis. Él mandó, páguenle a estos que son los testaferros de Alexis.
Entonces, ¿de qué es culpable Alexis? Que no sea Medina. ¿De qué es culpable Pagán? Que no sea Medina. Pagán fue el que ejecutó eso, pero el interrogatorio de Pagán dice claramente que fue Danilo que le ordenó a Pagán hacer eso. Pero, ¿quiénes son los que están en el expediente del pulpo eléctrico? Son los cuñados de Danilo, hermanos de su esposa, ¿verdad? Y los cuñados de Danilo, esposos de su hermana. Entonces, yo sé que tú no quieres que te pregunte, No. pero no, porque esto es un escenario para que yo le pregunto a usted qué me dice. Sí, pero yo también me gustaría como saber qué tú crees sobre eso. Yo tendría que ir al jarabe, y yo en el jarabe allá lo hago y hablamos. Yo te entiendo. Y hablamos de sí, todo, hablamos de entiendo. todo. Marino, ha sido un placer este encuentro, escuchar sus opiniones sobre lo que ocurre, sobre lo que ocurriría en la República Dominicana. Evidentemente ocurren muchos eventos diariamente, y la sociedad evidentemente está muy atenta a todo cuanto pasa, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito social y económico. Gracias de todo corazón por este encuentro, esperando que podamos reeditarlo muy pronto. Sí, siempre es un gusto. A ti, solo que hay algo como que a mí me gustaría preguntarte. ¿Es verdad que te van a nombrar como ministro de Cultura? Me dijeron eso. No se va a ir con nada, Usted es un hombre muy informado y cualquier cosa pregúntele al presidente de la República. Marino Saavedra ha estado con nosotros. Ha estado con nosotros. Me voy a la publicidad y regresamos en breve con más contenido. Quédese aquí.